Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a La Butaca Clandestina, episodio número 98. Yo soy Fabio y hoy me acompaña nuevamente Lucho Romero de Boca Salada. ¿Cómo estás, hermano? Buenas, buenas amigas y amigos. Bienvenidos. Y en este podcast les vamos a hablar sobre X, la película de A24, X así, X como se escucha. Y bueno, es una película que yo llevo un buen tiempo queriendo comentar. La he visto hace un par de meses, la volví a ver la semana anterior con motivo de este podcast precisamente. Y me llama la atención porque no es el género que más disfruto, ¿no? Los que escuchan este podcast ya desde hace un tiempo saben que no soy el más fanático del terror ni de sus subgéneros. Realmente las películas enmarcadas dentro del terror, los subgéneros del terror tienen que tener algo muy distinto para llamar mi atención. Y siento que esta película tiene todos los ingredientes para entrar en esa categoría, ¿no? Es un slasher. Para quienes no están familiarizados un poco con este término, el slasher es básicamente el subgénero de terror donde generalmente la historia gira en torno a un asesino o asesinos que matan a un grupo de personas, ¿no? Que es algo que es una premisa que hemos visto muchas veces, que se ha explotado muchas veces, que se ha hecho bien y se ha hecho mal. Ya más adelante voy a estar recordando algunos ejemplos de slashers que me hayan llamado mucho la atención, pero dentro de todo, siento que es una película muy distinta, una película muy bien ambientada, porque está ambientada a finales de los 70s, y es una película que yo diría, destaca mucho, ¿no? Antes de entrar a hablar con spoilers, me gustaría saber como una opinión general que tengas sobre Ex, Lucho. Buenas, buenas. Sí, les voy a comentar. Bueno, este Ty West ya lleva haciendo cine buen rato, ¿no? Ha hecho muchas películas muy independientes, ya de terror. Algunas bien recibidas, mal recibidas, pero en el género de terror, ese concepto de una película buena y mala es muy distinto a cómo dices que una película dramática, por ejemplo, es buena o mala, ¿no? En el cine de terror se ven muchos aspectos y el campo es mucho más amplio, ¿no? De verdad, la película tiene que ser demasiado mala en aspectos generales para ser una película mala de terror, ¿no? Lo interesante de esta película es que para esta ocasión Ty West se ha aliado con A24 para producirla. Algo muy importante es que no todas las películas que salen bajo el sello de A24 son producidas por A24, ¿no? Muchas solo tienen A24 compra los derechos de comercialización en festivales. De hecho, en la gran mayoría pasa eso y muchos piensan que no, que tiene el sello A24 y por eso va a ser buena y no, no es cierto, ¿no? Pero en este caso sí que ha sido producida por A24. Pueden ver el hecho de que ya tiene nombres un cacho más comerciales, ¿no? Por ejemplo, Mia Goth, que bueno, no era tan comercial, pero el día de hoy sí lo es gracias a esta película y a su secuela de la que vamos a hablar más adelante, un poquito. Y Jenna Ortega, ¿no? Que la ha estado rompiendo en los últimos 3 años más o menos, recientemente con Scream, con esta película de HBO que no me acuerdo cómo se llama, y con la serie de Merlín, evidentemente, ¿no? Claro, son nombres bastante grandes, ¿no? Y también algo muy importante es que has hablado de lo que es el género slasher. Y tenemos que tomar en cuenta que lo voy a ejemplificar con la música, por ejemplo. Lo que es el hard rock el día de hoy es muy diferente a lo que era el hard rock en los 80. Ambos pueden ser nombrados como hard rock, ambas bandas, por ejemplo, el día de hoy Foo Fighters y en los 80 a Guns N' Roses, ¿no? Son del mismo género, pues se dan cuenta que son cosas totalmente distintas, muy, 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 muy distintas, ¿no? Y lo mismo pasa con los slasher. Los slasher del día de hoy son un concepto totalmente distinto a lo que eran los slashers cuando comenzaron, ¿no? A finales de 60 y a principios de los 70. Y evidentemente con el que es nombrado bastante, bastante por los críticos, por las enciclopedias, por la historia, como si no el primero, uno de los primeros slashers, que es de Texas Chainsaw Massacre. Y es la película a la que más rinde tributo esta película de X, ¿no? Y de hecho, yo creo que es bastante acertado, ya que este año ha salido un remake. Bueno, en realidad no un remake, una secuela a la película original de Texas Chainsaw Massacre, eh, pero una secuela directa, ignorando todas las secuelas que ya tenía, de parte de Netflix. Y es una de las peores películas que he visto en mi vida. En general, ahí se van a dar cuenta lo mala que es esa película.
Y sin embargo hemos tenido un gran tributo también a la película original de Texas Chainsaw Massacre, que esa misma es X, ¿no? En el slasher de esos años se incluye normalmente un gore bastante crudo, pero bastante visual, bastante que puedes hasta sentir el olor a la carne, ¿no? Y también en las cámaras que parecen cámaras en mano, ¿no? Cámaras muy poco profesionales, que ahora se usan más o menos en el género del mockumentary, pero en esos tiempos era muy poco usado y es por eso que cuando ves The Texas Chainsaw Massacre, la original, lo ves como si fuera una especie de documental y muchas personas creyeron por mucho tiempo que una filmación real, ¿no? Por cómo estaba hecha. Y eso es lo interesante, ¿no? El gran tributo, un tributo muy acertado, ya que no es un tributo bastante sutil. En trama tiene muy poco nada que ver con la trama de Texas Chainsaw Massacre. No hay, también podría poner en duda el género del slasher, ya que no tiene un asesino específico suelto, o no sabes quién es el asesino específico. Lo que sí tiene el característico slasher es un grupo de adolescentes, que normalmente son adolescentes pecadores, algo muy importante, que si han visto The Cabin in the Woods, saben, ahí les explican más que claro cómo son los tropos del género de terror, ¿no? Y también en Scream, que Scream también es un gran tributo a las películas de terror. Ahí te explican los tropos clásicos, ¿no? Y suelen ser adolescentes o jóvenes que ya sea se van a acampar o se van de viaje o se van de paseo directamente y son jóvenes pecadores, como todos jóvenes en general, ¿no? Que hacen cosas que no deberían estar haciendo, hacen travesuras, hacen locuritas. En este caso, filman una película pornográfica o van a hacer una película indie pornográfica, ¿no? Ya que era un negocio bastante grande en los 70, pero esa ya es otra historia. Sí, bueno, a partir de este punto les recordamos, como en todos los episodios, que las reseñas de este podcast van a contener spoilers de la película, así que lo recomendable, como siempre, es que si no la han visto pueden pausar el podcast acá y regresar después, y si ya les chupa un huevo los spoilers, si ven las películas spoileados o no, pueden continuar con toda la confianza del mundo. Y bueno, algo que sí me parece muy interesante de lo que decías, Lucho, es esto de que sea una referencia, bueno, no una referencia directa, pero sí homenaje de alguna manera a esa película de Chainsaw Massacre, que yo no la he visto, pero que está en absolutamente todas las listas de películas icónicas de terror, ¿no? Y si hablamos de slashers, creo que es el slasher por excelencia, ¿no? Casi la película que le ha puesto ese denominativo a la subcategoría. Entonces, dentro de todo esto, yo creo que el mayor cliché que cometen estas películas es usar los jump screens, ¿no? Ponerte un objeto o un personaje de golpe con un ruido que te asuste, ¿no? Y ya está. O no sé, o caer en cosas más banales como que el negro se muere primero o cosas así que se han vuelto ya hasta memes. Y lo que me gusta mucho de esta película es que la primera media hora más o menos, tal vez un poco menos, 20 y algo minutos, se toman el tiempo necesario para desarrollar a este grupo de personajes, ¿no? No los desarrollan con una profundidad o con una complejidad enorme porque obviamente vamos a ver cómo los van a masacrar después, pero sí con la complejidad suficiente para que te intereses por ellos y no te valga cuando se mueran, ¿no? Ese es un problema grande que yo tengo con este tipo de películas, es que están tan mal desarrollados algunos personajes que cuando los matan y los están degollando y todo, te vale verga, es como si estuvieran matando a un completo desconocido o a alguien que te repugna, digamos, entonces pues, te da igual, pero en este caso, a pesar de que todos son personajes que están lejos de ser moralmente correctos, sí te interesas por ellos, ¿no? Porque es un grupo variado en el sentido de que son de distintas edades, cada uno tiene distintos intereses, distintas aspiraciones, todos trabajan en la industria pornográfica, como bien mencionaba Lucho, pero algunos tienen como casi una búsqueda más artística de lo que quieren hacer en un futuro. El camarógrafo sueña con hacer películas con un corte artístico y a veces tiene sus discusiones con el director porque eso no es lo que deberían hacer una película para adultos. La actriz igual que es novia del camarógrafo. Entonces hay un montón de elementos ahí que
cuando la película llega a ese punto de que empiezan las matanzas, hace que te intereses. Y hablando de las matanzas, me gusta mucho que sean muy explícitas, ¿no? Hay mucha sangre y está muy bien hecha y hay desmembramientos y todas esas cosas. Y no se miden, ¿no? Es como todas las películas indie, siempre que hay una muerte violenta, no estás pensando en la prótesis o en el CGI, realmente, como dices, ¿no? Hasta puedes oler la sangre, la carne, y eso es algo que me gusta, porque hay ciertas películas de terror, slashers también, que se midan en este aspecto de lo explícita que puede llegar a ser la violencia, y yo creo que eso le resta mucho al relato también, ¿no? Sí, mira, justamente hablando de eso que hablabas de las actuaciones, el desarrollo y cosas, también los tropos y clichés que tienen las películas de terror. Y yo creo que también hay que verlo con ojos distintos, ¿no? Una vez más te voy a dar un ejemplo de cómo reseñar música, por ejemplo. ¿Por qué no podemos comparar, digamos, un disco acústico, quizás, alguna banda de rock, o una banda de X Ponte? Igual una vez más, los Guns N' Roses, con las guitarras de Guns N' Roses con las guitarras de Bob Dylan, ¿no? ¿Por qué yo considero mejor a Bob Dylan? Evidentemente porque, aunque Bob Dylan, todas sus canciones suenen igual, tengan la misma guitarra, hasta los mismos acordes, varía en la letra, ¿no? En cambio, podemos ver en otras bandas ya su técnica, los instrumentos, qué sé yo. Y ahí es un ejemplo de lo mismo se aplica a las películas, ¿no? En las películas de drama, evidentemente, podemos ver ya cosas más de actuaciones, de más desarrollo de la trama, sentido, cosas de trasfondo, ¿no? Pero en el slasher puro, lo que se veía, por lo menos en los clásicos, no te estoy hablando de la actualidad ni de ex en específico, pero se buscaba, qué tan, o sea, mi opinión, en mi humilde opinión, se veía qué tan creativas eran las muertes, qué tan creativos eran los efectos en su época, ya que tú siempre vas a saber que, evidentemente, en las películas clásicas, la sangre que veías era hasta naranja, a veces era más viva, a veces era más oscura, la carne que veías era hasta evidentemente falsa, que daba risa, pero era muy entretenido, ¿no? Y ahí está cuando comparas dos slashers modernos, como son, ponte las dos últimas películas de Halloween, Halloween Kills y Halloween Ends, con las películas de Sharknado, por ejemplo, ambas consideradas slasher, pero ¿por qué las películas de Sharknado tienen más éxito y mejor recibimiento que Halloween? Es evidentemente porque son más entretenidas, las muertes evidentemente son mucho más divertidas, los efectos de Sharknado, de pirañas, son pedorros, pero la película es muy divertida, son muy creativos, en verdad se sacan cada huevada de la manga, por más ridícula y por más fuera del sentido que tenga, es muy entretenida de ver. Y en Halloween, las últimas películas que hemos visto han sido full jumpscare y cuchillo por atrás, listo. Y en todo lado ha sido eso, especialmente las últimas dos, ha sido una total vergüenza, ¿no? Y ahí es una vez más cuando X revoluciona, porque aparte, no solo acoplando al sentido clásico, los slasher, de hacer las muertes creativas, de que cada muerte sea diferente, es por eso que la Pesadilla en Street es mi saga favorita de slasher por mucho, porque Freddy Krueger siempre tenía sus maneras creativas de matar dentro de los sueños, ¿no? Pero X no solo adapta ese estilo clásico de los slasher, sino que también se enfoca en lo que vos mencionabas, el desarrollo de los personajes, las actuaciones, las improvisaciones, las cosas que no se cuentan en el guión, pero vos quieres asumir que es más de un terror moderno, ¿no? Ni siquiera de un terror, de una película dramática incluso, de un thriller, por ejemplo, ¿no? Y ahí es algo que también X lo hace de forma brillante, ¿no? Ya que tiene a sus protagonistas en un lío muy aparte de lo que van a ser las muertes o la parte de terror, ellos también están viviendo su propio drama, ¿no? Entonces una pareja y la mina decide hacer porno totalmente de la nada. Tú te pones en la posición y es de lo más incómodo y doloroso que vas a ver en tu perra vida. Es increíble, es drama, es melodrama en 100%, ¿no? Y la película se da permiso de poder hacer eso y la verdad es algo que se aplaude bastante y se aplaude aún más cuando bueno, esto ya no va tanto con el tema, ya que vos tampoco has visto la peli. Cuando su secuela, o la precuela en este caso, que es Pearl, que ha sido filmada al mismo tiempo, sigue siendo del género slasher de terror, pero es una película con un tono totalmente distinto, con un slasher totalmente distinto, y ahí es mucho más enfocado al terror, mucho más moderno, ¿no? Enfocado al personaje, qué sé yo. Pero sorprende totalmente, esta película es algo que tienes que ver sin expectativas y ver sin spoilers, ¿no? Yo he visto esta película totalmente a ciegas. Salió X, ya se hablaba mucho de esta película, ya
qué putas la veremos, y ahí es cuando te sorprende y te agarra en curva, ¿no? Porque no es para nada lo que te esperas. Sí, totalmente. Yo lo he visto sin saber la premisa, sin saber absolutamente nada, hace unos cuantos meses cuando salió así en digital y me encantó porque venía. Este año sí, he visto cosas interesantes si hablamos de terror, Men, que ya le he comentado anteriormente, de Black Phone, cosas que por ahí, aún no sé, alguien que está muy metido en las películas de terror y ha visto un montón de la más clásica, la más mierda, no le parecen tan llamativas, pero por lo menos para mí ha sido un buen año hablando de cine de terror. Y yo creo que sí, es una película totalmente disruptiva dentro del género y que tiene momentos que realmente se aprecian mucho desde lo narrativo, desde lo visual. Mencionabas un punto que me parece muy importante, es que ninguna muerte se parece entre sí, ¿no? Todas las muertes son muy distintas y muy creativas. E incluso cuando no hay muertes, la película se toma como licencias para venderte momentos de tensión que no terminan en nada, digamos, pero te mantienen al borde del asiento, te tienen los pelos de punta. Se me viene a la cabeza la secuencia cuando una de las actrices entra al lago y está nadando ahí de lo más tranquilo y tú ves un cocodrilo, ¿no? Y ves como el cocodrilo se va acercando durante un buen tiempo y piensas que ella fue, ya murió y llega a salir justo a tiempo antes de que el cocodrilo se la coma, ¿no? Entonces, ese tipo de momentos o la muerte del... bueno, me he olvidado el nombre del personaje, pero es el mayor de todos, el que digamos es el productor, director de la película, que muere en un, ¿cómo se dice? En un granero, bueno, sí, es un granero, ¿no? Donde están los animales y todo eso. Y va como primero, pisa un clavo, se va arrastrando y cuando ya está en una posición baja le perforan los ojos con un par de clavos. Entonces, ese tipo de cosas creativas es la palabra precisa que ha usado Lucho y me parece muy bien. Creo que es lo que he disfrutado más de esta película. También que un tema, creo que esto es bastante importante, un tema como el sexo sea como intrínseco en toda la narrativa, sea como la esencia, lo que conecta de alguna manera a los asesinos con la víctima, me parece genial, ¿no? En una época en la que ya se han roto absolutamente todos los tabús sobre este tema y se han hecho muchas películas al respecto, hablando o de sexualidad o de esas cosas, que esto se meta dentro de una película de terror y sea como el eje de todo, me parece perfecto, ¿no? Porque los personajes están ahí para grabar una película porno y la asesina básicamente está enojada con la vida porque no coge, creo. No hay, Básicamente. ajá, no hay manera amable de decirlo. Básicamente está enojada por eso, porque su esposo ya está mayor y tiene miedo de que le dé Bueno, si quieren saber por qué está tan resentida, igual vean la anterior, la siguiente película, la de Pearl, la de Pearl. Ah, es sobre ella. La película básicamente. anterior sobre ella. Ah, ya. Exacto. Pero sí, es básicamente eso, ¿no? La pobre viejita quiere, pero nadie le puede dar el gusto. Entonces se encabrona y, y empieza a matar a todos. Y me parece brillante porque cuando leí sinopsis, después de haber visto por primera vez la peli, era como que un grupo de así jóvenes que hacen una película para adultos es descubierto por una pareja de ancianos, ¿no? Te la venden como que los ancianos son una pareja de religiosos o puritanos y que se sienten ofendidos por lo que acaban de ver y por eso deciden matarlos. Cuando en realidad no es así, ¿no? Es mucho más complejo. Hay hasta una escena explícita y que se me echó muy larga e incómoda de los dos ancianos teniendo sexo. Entonces es una película que, como todas estas producciones independientes, se anima a hacer cosas que no todos se animan a hacer, ¿no? Es una película que no sé si es tanto por un público masivo, no sé si un fanático de Annabelle o del Conjuro te vería esta película y te diría qué buena película. Eh, pero, pero es una película que vale la pena tener en cuenta por todos estos elementos que hemos estado mencionando, ¿no? Sí, mira, y tomar en cuenta que el cine de terror, por lo menos para mí, antes
que tener el miedo como objetivo tiene como objetivo el entretenimiento. Para mí siempre, siempre. Incluso mucho más, incluso puede que te entretenga y que no te cause miedo. Eso es casi lo ideal en una película de terror. En el cine en general, ¿no? Pero, por ejemplo, si quieres una película que te cause miedos psicológicos o que te ponga triste o que te arruine o te amargue la vida, mírate una de Charlie Kaufman, ¿no? No veas pelis de terror. Pelis de terror son para divertirte, siempre es para divertirte. Uno muy rara vez ve terror para arruinarse el día, ¿no? Vean cine más. Por eso mismo el cine de terror psicológico siempre es terror psicológico barra thriller, barra qué sé yo, ¿no? Barra drama, no sé, El Exorcista. Recientemente la que vi el año pasado, que recomendé un montón, ¿cómo se llamaba? Rank Song, que es en su idioma original, The Medium. The Medium es una de las películas más pesadas de ver, pero es considerada de terror también. Pero sin embargo, es un terror bastante distinto, ¿no? Pero este tipo de películas es entretenimiento total, ¿no? Es para que te juntes con tu grupo de amigos, grupo de amigas y puedan caerse de risa en ciertos momentos, puedan causarse náuseas en ciertos momentos, ver las reacciones del otro. Eso es lo que te causa esta película, ¿no? Y eso es lo que causa el slasher en general. Y lo lindo de Ty West es que ha sido muy consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? No te ha mentido, no ha querido pretender ser otra cosa y hacer otra cosa. Lo mismo en la secuela que es Pearl, bueno, en este caso la precuela, cuando cambia de género, en este caso va enfocado 100% en una personaje, ¿no? Y en esta tercera parte, que por cierto está anunciada, que se va a llamar Maxine, que va a ser una secuela directa de X con la protagonista de la misma protagonista Mia Goth va a ser el mismo papel que en X, donde va a cambiar ya también de formato y va a ser un género más estilo mockumentary, ¿no? Y se va a enfocar en la época de VHS, los 80, lo cual va a ser muy interesante. Hay un pequeño teaser en internet que pueden verlo, pero West juega, es muy consciente de lo que hace, es muy fanático del cine, es muy fanático de los géneros, sabe lo que tiene y que no tiene que hacer. Evidentemente puede que no todo lo que haga sea bueno, he visto otras películas de Ty West que no son nada buenas, pero mientras más consciente seas de tu producto, mejores van a ser los resultados. Y no le tiene que gustar a todo el mundo. Si es que no te gusta X, si no te gusta hasta la primera cuarta parte, déjala de ver porque tampoco hay para más, tampoco hay que estirarla demasiado. Tampoco es una obra maestra, eso sí, aunque ha hecho muchas cosas bien, es muy astuta. Está lejos de ser una obra maestra ni de las mejores películas de terror que he visto en mi vida. Sin embargo, sí que vale darle una oportunidad porque lo que son productos de este estilo en esta nueva generación, esta nueva era, son muy pocos, ¿no? Pero hay, pero sí son muy pocos. Normalmente el slasher se ha ido un poco más a lo que es el cine B, lo cual es un cacho triste, pero también le da un cacho de, de que sea especial, ¿no? De poder valorarlo un poco más y de que el hecho de que X y Pearl hayan sido tan exitosas este año dice muchísimo, ¿no? Es para aplaudir. Y también las actuaciones, ¿no? Mia Goth, o sea, y ahí es una Scream Queen, la Scream Queen de esta generación, pero por mucho, ¿no? Y solo con estas dos películas, porque ella actuó en otras películas antes. Me acuerdo que la vi en una película espectacular que se llama High Life, que está protagonizada por Robert Pattinson. Vean, esa película es espectacular, es muy, muy buena. La Y del astronauta, también ¿no? claro, y ella hizo también su debut en Nymphomaniac en 2013. Y así que son otros datos más, pero con esta película ya cobra su protagonismo completamente, ¿no? Y es un rostro conocido, ya se le está considerando para hacer otros papeles, ¿no? En Suspiria también actuaba en otra película de terror también muy buena, la versión del 2018, que también no es para echarla menos, es una peliculona, muy, muy buena película, ¿no? Y, y eso sobre todo va a actuar en la nueva película de Brandon Cronenberg, Infinite Pool, que por cierto ha salido el póster hoy mismo, y va a compartir protagonismo con Alexander Skarsgård, que tampoco es para echarla menos, ¿no? Brandon Cronenberg también es un director espectacular, que ha sacado una de mis películas favoritas de hace 2 años llamado Possessor, y Qué que buena deberían peli. echar un vistazo, ¿no? Sí, Y sí, claro, tremenda peli. bueno, y es hijo de David Cronenberg, ¿no? Que tampoco es para echarla menos. Y bueno, Jenna Ortega, que si bien no tiene tanto protagonismo en esta película, tiene un falso protagonismo por ser el rostro más conocido, ya la conocemos de hace tiempo, ¿no? Ha comenzado su carrera en Disney y en otros tipos de shows, y recién estos últimos años ha tenido su push, ¿no? Con Yes Day, con The Fallout, que es el nombre de la película que me estaba olvidando de HBO Max, donde hace una superviviente de un tiroteo escolar, y recientemente en Scream
Y bueno, y Merlina, siempre se me olvida Merlina, que no ha sido la gran... De hecho ha sido muy mala, la verdad. Pero aún así su actuación ha sido espectacular. Es algo que hay que aplaudir, ¿no? Y Jenna Ortega, sin duda, es de las actrices que están ahorita en la punta de nuestra generación y las que van a ser más contratadas de ahora en adelante, por todo el mundo, ¿no? Está cotizadísima, ¿no? Y, y una vez más, o sea, sé que X ha sido el principal impulsor para Mia Goth, no lo ha sido para Jenna Ortega, pero sí que ha sido parte de, ¿no? Y esas dos actrices, la verdad es que no son para nada para menos. Como dije, para mí así es un manito de A24, ya que si no hubiera sido producida por esta marca, el cine de Ty West suele ser un cacho más inclinado al cine de culto, ¿no? Sí, al cine B de esta generación. Más cine en casa, más poco cuidado. Aquí la producción se nota bastante. Es un cacho, un cine más erudito. Sin embargo, no tan pretencioso como otros productos de A24, de igual manera, ¿no? Y el hecho de que de entrada te quieran plantear la trama de la película porno, la verdad también me parece muy audaz, ¿no? Ya no te vienen con mamadas, son muy valientes, es como si no tuvieran ninguna restricción a la hora de lanzar la película, saben muy bien lo que quieren, no omiten cualquier cosa, y es algo que también se hacía mucho en los 70, ¿no? Ya que de todas maneras, si tu película era de terror, no importa lo que tenga, iba a ser, ¿cómo se dice? Rated, considerada para un público adulto, público específico, iba a tener mucho menos presupuesto y mucho menos público. Y así que como iban a tener eso de todas maneras, no se molestaban en mostrar todas las cosas muy brutales, ¿no? En esa época, aunque no crean, en esa época en el cine terror era mucho más crudo, mucho más brutal en cuanto a lo que se mostraba, qué sé yo, violación, de todo, de todo. Y tenía mucho más huevos, por así decirse, ¿no? Cosa que aunque no lo crean, no se tiene tanto hoy. Y X es una de esas películas que son producidas con un muy buen presupuesto y aún así no tienen miedo a ninguna restricción. Y porque es un riesgo muy grande, ¿no? Ya que si esa película no triunfa, la cagaste en grande con tu presupuesto enorme, ¿no? Sin embargo, esta película ha logrado acertar y ha logrado ser muy bien comercializada, muy bien recibida por la crítica. Evidentemente, como ya les dije, no es para todos, no es una película perfecta, pero sí que hace un muy buen tributo a lo que es el género slasher. Yo creo que los que sean fanáticos del slasher clásico le van a encontrar un especial afecto para X, ¿no? Ya cuando hablemos de Pearl va a ser otra historia, pero para él en específico ese tono setentero, esa cámara medio granulada, lo hace muy, muy icónica. Un cine retro total, ¿no? Sí, yo creo que es clave esto que has mencionado, que es una película que no es nada pretenciosa, ¿no? Está consciente de lo que quiere ser y lo es. No se va mucho por darte algo totalmente artístico, que si bien la realización, y esto muy bien lo mencionabas, tiene mucho que ver con que A24 esté detrás, que está bien pulcra y bien lograda, pero en ningún momento te tratan de vender que son el slasher del siglo XXI que ha venido aquí a revolucionar, sino más bien que hace esto que tú decías, ¿no? Rinde homenaje a exponentes del género, le da una perspectiva fresca, usa un tema que, como bien decía, creo que no se había explotado en las películas de terror, al menos en los slashers. Y yo creo que eso la hacen bastante valiosa, ¿no? No es una película muy larga tampoco. Es una película que va directamente al problema, al meollo de todo. Y es una película que si los primeros minutos no la estás disfrutando, no la vas a disfrutar, ¿no? Es una película que o te subes al tren o ya te pasó por encima, porque no es de esas películas que vayan como cambiando radicalmente su enfoque a lo largo de lo que son. Y sí, estéticamente es muy valioso eso que decías, que por momentos la cámara sea granulada o que en ciertas escenas en las que filman la película porno te muestren el 4/3 y con esa textura como si realmente estuvieras viendo a través de una de esas cámaras. Eso es muy valioso, o ciertas referencias a la transformación de la industria porno que yo ubico por The Deuce. No sé qué tan acertada es históricamente The Deuce, pero he encontrado ahí como ciertos datos que se conectaban con esta película, de cómo empezaron a hacerla más cinematográfica para generar más ingresos. Entonces, todo eso
yo creo que hace que destaque muy por encima de una película promedio de terror. Así que nada, es una película que les recomendamos un montón que vean, si no han tenido la oportunidad. Yo creo que de las películas más destacadas de este año. No la pondría en un top 10, pero sin duda es una película que vale la pena ver. No sé si quieres añadir algo más antes de terminar, hermano. Sí, también es una película que me ha gustado mucho, que de hecho también está en mi top, pero está en mis puestos entre el 40 y el 50, a la última vez que he checado. Y tampoco es una película que me mataría mucho por defender. Si es que no te gusta y tienes argumentos para defender, no me mataría por defenderla, la verdad. Es una película muy buena, pero sí, yo también conozco mis gustos, ¿no? Y sé que no es una película para todos. Si es que una vez más la juzgas con parámetros de otro tipo de cine, le vas a encontrar falencias y muchas, ¿no? Sin embargo, si es que quieres entretenerte en general, te gustan este tipo de cosas, dale una oportunidad. Mejor si no la ves solo, ya que es una película que es muy interesante poder comentarla, poder ver reacciones. Y esa es parte de la magia del cine de terror, ¿no? Y una vez más, si es que les gusta esta película, si es que la han visto, vean la precuela, ya que ha sido filmada al mismo tiempo. X y Per ha sido filmadas exactamente al mismo tiempo, el mismo rodaje y todo. Solo que Per se mantuvo en secreto hasta el estreno de X, en la que se reveló que ya estaba la película completa. Salió el tráiler y 3 meses después salió Per, ¿no? Y en los créditos de Per, efectivamente, se anunció que iban a empezar a filmar la tercera parte, ¿no? Que es Maxine, y vamos a estar pendientes de eso. Y salió un mini teaser trailer igual de Maxine. Vaya. Bueno, ahí tienen la data. Yo la verdad, antes de que Lucho me mencione eso, hace un par de semanas cuando le mencioné sobre participar en este podcast, ahí fue cuando me enteré de la existencia de Pearl. La verdad, no lo había leído en ningún artículo, no lo había visto en ningún lado. Entonces, si ustedes al igual que yo se acaban de enterar y les ha gustado la peli, vayan a darle una oportunidad. Y no solo eso, ¿no? Porque para mí y para la crítica en general, Pearl es mejor película que X. Wow. O sea, no creo que X sea mala, pero para mí Pearl es mucho mejor. Y a todas las críticas que he visto, crítica en general y especializada, también errores, Rotten Tomatoes y todo eso, Pearl es considerada una mejor película, ¿no? En casi todos sus aspectos. Evidentemente es una película diferente en cuanto a tono, como ya lo mencioné. No tiene exactamente la misma estética, aunque sean parte del mismo universo, pero creo que Pearl es una mucho mejor película, ¿no? Entonces ahí tienen un motivo más para ir a buscar Pearl y estar pendientes de la secuela. Bueno, antes de terminar, les recuerdo que estamos muy muy cerca del episodio número 100, que es lo que ustedes han decidido. La verdad me ha gustado cómo se han dado las cosas. Ustedes han propuesto que íbamos a poder hacer en ese programa. Han propuesto películas, han votado por sus películas y ya tenemos una ganadora y la vamos a grabar con la persona que la ha propuesto. Y yo quería que sea de esta manera porque generalmente soy yo quien decide de qué película o serie vamos a hablar y yo me contacto con las personas que pueden estar interesadas, que la dinámica los incluye ustedes esta vez por ser un programa tan especial, es algo invaluable, así que ya vamos a estar pronto comentando sobre ese podcast número 100. Y antes de cerrar, también me gustaría que Lucho dejes tus redes para que las personas que nos escuchan recién te puedan seguir también. Bueno, primero, gracias Fabio por invitarme y voy a estar muy atento a tu especial de 100, que la verdad es todo un hito, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando recién estabas empezando el podcast y la verdad causa hasta una nostalgia, no ha sido hace muchos Sí. años, creo que ha sido 3, 4 años, 3. pero la verdad es que causa nostalgia y es muy lindo que hayamos crecido juntos de todas maneras, ¿no? Y es un número grande, el número 100, ¿no? Y bueno, mis redes es bocasalada.org, donde está toda mi compilación de cosas. Pero si quieren verme más activo y quieren saber lo que estoy haciendo, cuándo comparto mis cosas, cómo van a salir los tops y los directos, váyanse a mi Instagram, es la mejor opción, que es @lucho666, o sea, Lucho con SH, o a mi Twitter, que es @lucho055. Pero si quieren encontrar todas mis redes en uno, váyanse a bocasalada.org, ahí están todas compiladas y ustedes ya entran a las que les parezca más fácil o a las que les llamen la atención, ya que en cada red hago algo distinto, ¿no? Estoy bastante activo, especialmente estos últimos días del año, con lo que, incluso con Fabio, ya lo hemos comentado, ya salen, incluso a finales de esta semana ya se estrenan los primeros tops de fin de año, ¿no? Películas, series, música y todo lo que es cultura pop, anime, mejores momentos, openings, personajes, una locura. Y así que este fin de año va a estar con todo.
Y mil gracias, Fabio, una vez más. No, a ti hermano, las gracias y gracias por haber soportado, haber apoyado este proyecto desde el principio. Lucho aparece en el episodio 2 y a partir de ahí apareció, pero en un montón. No tengo ni idea de cuántos, pero ha sido bastante activo acá en el canal. Entonces eso es algo que se aprecia mucho. Yo también a veces me doy una vuelta por sus directos y por su canal también. Así que nada, feliz de haber compartido este tiempo contigo, hermano. Ya vamos a estar viendo más proyectos. Y sí, pásense por su canal, es temporada de Tops. Él va a sacar los suyos al final de esta semana. Yo no sé cuándo los sacaré, pero ya los estoy armando. Al final de esta semana, ¿no? Poco a poco, ya de ahí vamos a ir sacando hasta la segunda semana de enero, van a ir saliendo poco a poco. Sí, porque tengan en cuenta que en el blog de Lucho no es solo películas y series, sino músicas, openings, de todo. Hay de todo ahí para que vayan a checarlo también. Y bueno, este fue nuestro podcast dedicado a X. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fabio. Y yo soy Lucho. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.